Juan Fernández, excelente persona, economista, además fue, entre otras cosas, puesto director de manufacturación y mercadeo de PDVSA, es decir, refinación, suministro y comercio, el máximo responsable. Leí, creo que fue en El Político, sin El Político, este titular: descubierto por qué el dictador quiere llenar de dólares los bancos venezolanos. Y uno se pregunta, después de todos estos gobiernos que persiguieron a todo aquel que quisiera cambiar en dólares, que tuviera dólares, todas esas cosas que pasó, el dólar era prácticamente prohibido, y más aún con esta narcotiranía y esta gentuza, claro, mientras no fueran ellos los dueños de los dólares. Ahora resulta que hasta en los abastos hay que pagar con dólares. En los autobuses parece que es el único sitio por ahora que todavía tienen bolívares. Primero, ¿qué pasó con el bolívar? Es decir, ¿por qué el bolívar no sirve para nada? Bueno, sí, para que una muchacha, una artista venezolana en Argentina, dibuje sobre ello personajes históricos, pero más nada. Hemos visto los billetes de bolívares en el suelo por cientos botados, y ahora resulta que todos son dólares. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Le pregunto al economista. Bienvenido, Juan Fernández. Bueno, muchas gracias, Napoleón. Bueno, lo que ha pasado en Venezuela es la demostración de un modelo económico fracasado que ha llevado al país, bueno, a la mayor crisis sin precedentes que haya desde que es república, ¿no? Y obviamente eso arrastró a la moneda, que siempre ha sido un símbolo, primero en Venezuela durante muchos años, yo recuerdo de pequeño, ¿no? Cómo uno viajaba alrededor del mundo y el bolívar era una moneda de cambio que se aceptaba para cambiarla billetes por cuando uno llegaba a otro país. Además, el bolívar durante mucho tiempo fue una moneda que se utilizó para impulsar desarrollo económico, ¿no? Y obviamente hay que recordar que tuvo durante muchos años una tasa de cambio bastante estable, alrededor del 4.30, ¿no? Que siempre se menciona y se recuerda. Pero claro, cuando una economía que se gerencia, si lo podemos llamar de esa manera, en base a lo que es una premisa ideológica equivocada, pues obviamente mira lo que ha pasado, ¿no? Venezuela, que siempre ha sido muy dependiente del ingreso petrolero para las divisas, con la supuesta revolución, con la llegada del difunto y ahora desde que está en el poder el dictador Maduro, como todo el mundo lo llama, bueno, hizo que la generación de divisas en la economía venezolana dependiese prácticamente al 100% de la actividad petrolera. Y la ¿Y actividad qué petrolera, fue, por qué este sistema, qué sistema primero es el que tiene Venezuela en este momento? ¿Y por qué fracasa? Es decir, esta gente, ¿por qué no cambia el sistema o no puede? ¿Qué sistema tiene para empezar? Vamos bueno, como una clase, estamos en kindergarten y es sí. necesario, yo quiero saber porque soy un alumno de kindergarten, ¿no? ¿Qué pasa? Y me gusta la No, economía. no, primero lo que tenemos que pensar es que el modelo económico que había en Venezuela, que era una economía capitalista, con ciertas variantes, obviamente dentro de lo que uno podría llamar el capitalismo, pues había una empresa estatal que era la que básicamente tenía el mayor peso económico dentro del sistema, que era Petróleos de Venezuela y que era el gran generador de divisas, porque otras actividades para generar ingresos en divisas en Venezuela básicamente estaban centradas también en actividades en donde hubo mucha injerencia del Estado, como la CBG. Y entonces ese modelo que funcionó bien durante tiempo venía acompañado por una economía del sector privado en donde, bueno, se coayudaba, ¿no?, con otros. Ok, Un pero eso sector, ¿cómo se llama? Capitalismo. era un capitalismo, sí, una economía libre de mercado, vamos a llamarlo así. No es socialismo ni No, no comunismo. había, no, obviamente no había un socialismo, había la participación del sector privado abiertamente, había inversión extranjera
inversión nacional. Obviamente el sector en ¿Y por qué Venezuela eso fracasó? Perdona que te interrumpa tanto, pero no, ¿por pues qué fracasó? fracasó, ya, esto es lo que quiero llegar, fracasó porque el modelo de control del poder político se basó también en controlar las empresas que eran productivas en el país. La primera cima, como decía el difunto que tomó, fue Petróleos de Venezuela. De ahí en adelante, bueno, vino todo un proceso, recordemos, del expropiese porque no había la, la, el deseo de que el capital estuviese diversificado en la economía, sino solamente en manos de quienes estaban en el poder. Y eso significó que el Estado se fue engordando, el gobierno se fue engordando y su capacidad para gerenciar y administrar estas empresas, bueno, obviamente ya sabemos lo que resultó en corrupción. Durante un periodo de tiempo importante, después del año 2004 hasta yo diría el año 2010, 2011, en donde hubo ingresos petroleros muy importantes, todas las ineficiencias que se estaban generando en la economía se estaban escondiendo detrás del precio del petróleo. Aquí voy a abrir un paréntesis también para que todos veamos. El problema de la dependencia económica de Venezuela del petróleo no es solamente en estos años de la supuesta revolución, anteriormente también era así. Y por eso el Producto Interno Bruto que mide todo lo que se produce en la economía de bienes y servicios estaba muy dependiente de que si el precio del petróleo era alto o si el precio del petróleo era bajo. Cuando Claro, porque empezó nunca se hizo caso al doctor Arturo Uslar Pietri con aquello de que hay que sembrar el petróleo, porque sembrar el petróleo era exactamente que el país no viviera fundamentalmente de la industria petrolera, sino de los impuestos de la empresa privada y de otras empresas. Por cierto, que para de eso la recomiendo. generación, exacto. Ah, perdón. Sí, no, que efectivamente que se debió crear una economía diversificada, no solamente dependiente de un solo sector como el petrolero. Correcto. Sí, Y pero esa tarea no se hizo. eso le quitaba poder a los dueños del poder, que es la dirigencia política que llega a Miraflores y que escoge muchas veces a ministros brillantísimos y excelentes, ¿okay? Pero que ese dinero va distribuido según los intereses de ellos y eso se decide en el Congreso Nacional, se decidía. Por cierto, quiero recomendarles, y lo estoy pasando por mi Twitter, cómo comunicarse con ellos. Mi Twitter es Napoleón Bravo. Les recomiendo a todo venezolano que vea una excelente video, un excelente trabajo de Andrés de la Chesa en su página Diálogo Compartido, creo que, bueno, Andrés de la Chesa. De todas formas, todos los días en los próximos días voy a recomendarles eso, que habla de la figura de Arturo Uslar Pietri, que es importantísimo tener, porque a todo esto, ¿por qué vamos a seguir poniendo a las calles y a los estados nombres de guerreros que algunos sí tienen importancia y fueron importantes, pero ya pasaron y estaban la Venezuela del siglo XX nada tiene que ver con ellos, y no gente como Estado Uslar Pietri, para empezar, ¿no? Bueno, Estado Andrés Bello, que somos unos venezolanos más grandes, ¿no? Que todos esos guerreros. Pero sigue sí. usted, perdón. No, no, lo que te quería decir es que entonces, claro, como el poder económico estaba centrado, para que lo tengamos gráficamente, en Miraflores, y el gobierno empezó a recibir menos ingresos en dólares por la actividad petrolera, porque cayó el precio y además la empresa empezó a ser cada vez más ineficiente, el gasto en Venezuela, en Bolívar, seguía constante y de hecho creciendo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el régimen? Bueno, llamar al Banco Central, controlarlo y decir, bueno, vamos a empezar a imprimir billetes. No importa que la economía no esté produciendo nada en real. En real me refiero en bienes, en manufactura, en actividad económica.
vamos a hacer que el presupuesto del gobierno tenga los suficientes bolívares para pagar toda la parafernalia que tenemos alrededor, y esa máquina de generar esos ingresos que en realidad no estaban respaldados por actividad económica, empezó a surgir un fenómeno que todos conocemos, que es la inflación. Entonces, como los ciudadanos también saben y aprendieron en Venezuela, y hemos aprendido con mucho sacrificio, de que el bolívar era una moneda que no nos servía para poder sustentar este aumento de los precios, nos refugiábamos en otra moneda que fuera más dura, que fuera una referencia, y se volteaba uno hacia el dólar o hacia el euro, principalmente hacia el dólar porque lo tenemos aquí más cercano. Y entonces, claro, el régimen lo endemoniaba diciendo de que eso era el capitalismo salvaje, de que eso no servía para nada, pero el ciudadano de a pie sabía de que estaba mejor protegido teniendo unos dólares en su bolsillo que teniendo unos bolívares que cada día que iba pasando valían menos, le podían comprar menos. Ese desbarajuste económico, en donde no había ninguna rendición de cuentas sobre el resultado de las empresas, la quiebra de sectores tan importantes en la economía venezolana como lo que todos conocemos, la CBG, el propio sistema eléctrico nacional, malísimamente manejado, pero además de eso, todo lo que se expropió en cuanto a actividad, por ejemplo, agrícola, que se perdió, actividad manufacturera, que se perdió. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún doliente y todo se convirtió en que favores políticos a los que son amigos o enchufados del régimen. Todo ese desajuste lo que hizo fue, bueno, generar una economía insostenible en donde, por ejemplo, leía unas estadísticas del Fondo Monetario Internacional, Napoleón, que en el año 2012 el Producto Interno Bruto de Venezuela fue de 353 mil millones de dólares. En el año 2020 se estima que el Producto Interno Bruto de Venezuela fue de alrededor de unos 44 mil millones de dólares. Es decir, oye, casi 7 veces menos. ¿Y eso qué significa? Bueno, que la torta de la economía, que es de donde comemos todos, resulta que cada vez es más pequeña, cada vez hay menos oportunidades, y como los bolívares que se gastan cada vez son mayores, la tasa de cambio de hoy del bolívar fue de 1.734.054, pues Del Bolívar entonces, fuerte. Estás hablando de bolívares fuertes. de bolívares fuertes, porque ya los otros, imagínate, esto sería una cifra de billones, ¿no? De miles de millones. Entonces, bueno, la moneda, el bolívar no vale nada, y el régimen, que el año pasado hizo algunas cosas para controlar la inflación y con todo y eso llegó al 3.500% según algunas fuentes, otros hablan del 6.000%, depende lo que sumes en esa cesta, pues entonces entiende que requiere tener divisas. Y entonces, bueno, la economía se ha venido dolarizando. Yo veía en estos días, esta mañana creo que vi un tuit que tú publicaste de cómo era el salario de los venezolanos a través de la historia, y vemos El que... salario mínimo, cuando mejor tuvimos salario mínimo fue una dictadura, la de Pérez Jiménez, que el Bueno, salario y de entonces $100. y hoy está, tú sabes, un salario que creo que refleja algo así como de $1, ¿no? Y eso significa, No, bueno, que los cero venezolanos... punto, cero A punto. 0.91 creo que es. Ujú. Exactamente. Entonces eso significa que esa torta de la economía que se ha reducido está forzando a los venezolanos a migrar, porque en Venezuela no hay comida, no hay vivienda, no hay servicios, no hay nada, y entonces yo me tengo que mover hacia otro lugar. No, Eso, y además hay una gran cantidad, y déjame decirlo, porque como estoy de mal humor, ¿no? Una cantidad de ignorantes e irresponsables, ¿no? Que se van en carnaval y abarrotan la playa y no tienen ni siquiera tapaboca. Hay que ser ignorante para empezar y hay que ser irresponsable, ¿no? Con su propia familia y con el resto de la humanidad. no, Esa gente exacto. no se puede Bueno, contar. Esa gente no se puede contar. estoy de acuerdo. Bueno, es que fíjate que
parte del problema que tiene Venezuela en estos momentos, de los más graves que representa la crisis humanitaria, es el tema de la salud. Eh, Aquí no le podemos echar la culpa a Maduro y su gente. Él está en Miami, yo estoy en Orlando. Este es Internet. No sé si me estás escuchando. Estamos conversando con Juan Fernández, economista, y además ha tenido un puesto clave en PDVSA como es director déjenme ver, ponerme la lupa de los 40, porque desde los que tengo 40 años lo estoy usando, de manufactura y mercado, es decir, el máximo responsable en refinación, suministro y comercio, que intenta explicarnos, porque como ven es la segunda vez que se congela, intenta explicarnos por qué el régimen necesita ahora dólares. Después que habló tan mal, ¿no? Y después que aquí por mucho tiempo estuvo prohibido, era casi un pecado tener dólares y se perseguía a la gente. De hecho, aquí me acaban de mandar, como hablé del político, cómo comienza justamente este artículo, de donde saqué la idea de entrevistar a Juan Fernández. Durante años, el dictador Nicolás Maduro, al igual que Chávez, obligaron a los venezolanos a vivir con un estricto control de cambios. Además, aplicaron innumerables sanciones a quienes se descubrían cambiando dólares. Espérense un momentico, que si él me está pidiendo nuevamente, ay no, si me está pidiendo nuevamente, a ver, pues que no sé hacer esto bien, ¿eh? Como dirían los españoles. Ajá, aquí. Ok, aquí me está pidiendo la admisión. Se la vi de nuevo. Entonces termino. El mercado paralelo, a excepción de los miembros de su cúpula, por supuesto, que eso sí podían tener ¿Aló? dólares. Y ya te voy a entender. Ahora el autócrata chavista tiene un plan para llenar de dólares a los bancos venezolanos. De hecho, el año pasado lo comentamos. Hubo reuniones secretas en el Banco Central de Venezuela para dolarizarla en el 2021. Eso sí, la cúpula del régimen podía desde la época de Hugo Chávez hacer lo que le deseen con los dólares y euros en Venezuela. De hecho, aún lo hacen. Pero en Venezuela está ocurriendo desde hace tiempo un fenómeno curioso. No se consiguen bolívares ni siquiera para actividades cotidianas como pagar el transporte público o servicios básicos. Los bancos no tienen efectivo, pero los dólares y euros se consiguen en cualquier lugar. Desde los barrios hasta las cúpulas de poder chavista manejan su economía en dólares. Así están las cosas. Te escuchamos entonces. No, bueno, exactamente. Lo que yo estaba tratando de mencionar era que obviamente con esta situación económica la gente tiene que buscar mejor destino y como el régimen se ha dado cuenta de que necesita dólares para que le funcione la economía, ellos no los producen porque la actividad económica que está bajo el control del régimen no produce dólares. Ya vemos lo que está pasando con PDVSA y con todas las demás empresas que tienen, que ahora van a un proceso, entre comillas, que llaman de permitir la participación del sector privado, privatizar de nuevo, que eso podemos hablar si quieres un poco de eso. Y entonces, bueno, trata bajo estos mecanismos de decir, déjame a ver la posibilidad de aperturar cuentas en dólares para yo poder tener unos dólares que me permitan entonces hacer que la economía crezca. Estando ya en el nivel que se encuentra, cualquier mejora va a ser muy sensible para la gente de sentirla, porque, ¿sabes? Estás tan en el piso que cualquier cosita, dices tú, caramba, esto está mejorando, pero el modelo tal con los administradores que tenemos en Miraflores no va a funcionar adecuadamente porque allí hay una intención clara y además no hay la seguridad para aquellos que lleven sus dólares a Venezuela que los puedan volver a sacar y entonces eso genera pues obviamente una situación bastante compleja en cuanto a esta propuesta y por eso yo creo que todavía no ha sido efectivo. Recordemos que hace un tiempo atrás el régimen también trató de hacer algo con el llamado petro, ¿no? Ha forzado a la utilización del petro, sin embargo eso
no ha surgido como una solución, entonces tiene que volver al esquema del dólar y el euro como una moneda que circula en Venezuela, que la gente acepta porque sabe que al menos mientras tenga un dólar en el bolsillo, de alguna manera me siento más protegido. ¿Y de dónde sacan los dólares si no son narcotraficantes? Bueno, yo creo que hay varias fuentes, ¿no? Tú has mencionado una. Ahí los narcotraficantes y el lavado de dinero es algo que puede ocurrir y esta apertura bancaria pues genera mucha, digamos, preocupación, ¿no? En cuanto a ese tema. Hay las remesas de los venezolanos que están en el exterior, que también es gente que envía dinero a Venezuela. Algunas de ellas son transacciones que se hacen afuera, otras se hacen adentro. Por eso en Venezuela vemos hoy el mecanismo este de las transferencias tan o sea, común, ¿no? De la gente. Y yo creo que allí están, digamos, hoy en día las fuentes más importantes de actividad, porque del sector petrolero mucho de lo que se realiza son básicamente intercambios, ¿no? De petróleo por productos, o como hasta el año pasado se enviaban cargamentos de crudo para pagar deudas a los socios que tiene PDVSA. Hoy en día se está hablando mucho de hacer una apertura en el sector petrolero para que las empresas socias actualmente de PDVSA tengan mayor control en los negocios. Se habla también de la participación de los amigos geopolíticos de la dictadura en actividades del sector, como Irán, Rusia nuevamente, y allí podría haber una fuente de ingresos para el gobierno. Sin embargo, bueno, hay que ver todo el esfuerzo de inversión que se tiene que realizar para que la industria petrolera pueda generar los recursos que el país necesita. La última estadística que yo vi sobre la actividad petrolera hablaba de una producción de alrededor de unos 500.000 barriles por día. En estos primeros 14 días del mes de febrero se han estado exportando también una cifra similar de 500.000 barriles. Están buscando aumentar la producción. Los precios en estos días han aumentado algo, pero allí todavía falta condiciones, falta aseguramiento, está el tema de las sanciones también, porque las empresas que son las socias de PDVSA en estos momentos tienen restringido realizar actividades en Venezuela y por lo tanto hasta que eso no se levante va a ser un poquito complejo, ¿no? Que puedan levantar producción. Entonces tenemos una economía que está, según yo entiendo, en una discusión interna dentro de la dictadura de aplicar lo que llaman el modelo chino, ¿no? Que es una economía, digamos, de libre mercado, pero un régimen político del Partido Comunista, ¿no? Entonces hay O sea, algunos políticamente comunistas y desde el punto de vista económicos. económico, capitalismo salvaje, el peor de los capitalismos. Exactamente. Y entonces pareciera que esa tendencia en este momento ha ganado adeptos porque se han dado cuenta, además de una cosa que yo creo que también está surgiendo dentro de lo que me preguntabas antes sobre cómo ingresan dólares a Venezuela. La cantidad de recursos que se han robado a la nación, ¿no? En estos años, que yo creo que superan a los ingresos que en sano juicio recibió Venezuela en la Cuarta República, de lo que se han robado, ¿no? Bueno, estos señores enchufados se han dado cuenta que gastarlos en el exterior es complicado y que cada día están más cercados para poder movilizar esos recursos. Entonces, una manera de poder, digamos, utilizarlos es reinsertarlos en Venezuela, haciendo actividad económica en Venezuela, puesto que de esa manera, pues esos dólares entran, pueden comprar empresas, hacer actividad, y por allí yo creo que también hay una tendencia que favorece entonces a que la economía vaya a libre mercado salvaje o capitalismo salvaje para que entonces esos recursos entren en la economía, porque realmente eh, uno cuando observa cómo están las cosas en Venezuela, dice, con todo el potencial que tiene el país y en el desastre que se encuentra,
O sea, dice, es inexplicable, ¿no? Entonces, el régimen también debe estar padeciendo de eso y obviamente para sostenerse tiene que generar alguna mejora económica y esa mejora económica que se traduzca en algo en la población y entonces, bueno, sigue extendiendo su permanencia en el poder. Lo que yo... Pero hay una cosa diferente a China. El pueblo chino y la dirigencia china, que siempre han tenido unas dictaduras terribles, antes inclusive de las dictaduras comunistas, ellos son organizados, sumamente trabajadores, cuentan, ¿ok? Siempre están acostumbrados a ser sometidos, sometidos. Entonces, y es una sociedad organizada, ¿okay? Donde se pueden morir de hambre en el interior, como de hecho todavía se mueren de hambre en el interior y todavía recogen cadáveres en las madrugadas, ya no en las grandes capitales, porque antes sucedía en las grandes capitales, ¿ok? Pero si esta gente ha fracasado como ha fracasado, estos ineptos de Miraflores, como han fracasado en todo, absolutamente en todo, que garantiza de que ellos puedan hacer algo ni siquiera parecido. Y hablando de los chinos, uno de los primeros que fueron llamados para hacer negocios, de eso hace más de una década, eso era cuando el finado, fueron los chinos para hacer viviendas populares. Y se fueron porque ni siquiera, ¿no?, eran puntuales para reunirse con los chinos que ellos llamaron para hacer y hacer negocios con ellos. Entonces, Sí, por qué estos bolichicos, ¿no?, van a regresar su dinero si saben que esto va a terminar con una poblada a nivel nacional que va a empezar a quemar y a saquear entre ellos y posiblemente va a pasar cosas peores que cuando Pérez Jiménez se fue, que murieron linchados más de un torturador? ¿Por qué claro. ellos van a creer que van a estar aquí con sus fábricas, que esa inversión va a ser buena? Bueno, yo creo que ese es un escenario que tú planteas bastante factible, ¿no? Y que en situaciones anteriores similares a las que está viviendo Venezuela ocurrió, ¿no? En otros Donde países, pero es que ocurrió en exacto. Estados Unidos, ocurrió en Francia, La ocurrió en gente, montones de países. la gente salió y, bueno, ejerció el poder, ¿no? Yo siempre recuerdo mucho el caso de Rumania, ¿no? Uh -huh. Y cómo a Ceausescu lo pasearon por las calles de ese país, ¿no? Eso es un Mussolini, escenario, Mussolini, por ejemplo, también, ese por es un citar algunos. escenario probable que pueda ocurrir en Venezuela, pero también, bueno, uno observa que el régimen también, sí yo creo que tiene algo que ha demostrado que es capaz de hacer, ¿no? Que es que ellos son planificadores y ejecutores para mantenerse en el poder. Nosotros llevamos 20 años tratando de que salgan de allí de Miraflores. Todavía fuimos exitosos, si se puede llamar, en un momento dado, y luego, por las razones X, no se hizo para concluir esto de una manera adecuada. Y bueno, hoy estamos en una situación en donde la geopolítica, y allí es donde yo creo que ellos se están soportando para hacer este plan económico, Napoleón. Ellos se están soportando en sus aliados geopolíticos que son Rusia. Irán es un país que ha estado sometido durante mucho tiempo a sanciones y ahora resulta que es un amigo geopolítico muy importante del régimen y que cada vez tiene más influencia. Está un brazo que también tienen para movilizar capital y recursos, que es Turquía. Y obviamente detrás también de todo esto está China, que yo diría que no es tanto un interés, como dicen los expertos, en temas políticos per se, sino ya en un tema económico de suministro de materias primas y de energía, que son cosas que le interesan, dejando un poco al lado la influencia geopolítica que puedan tener en la región, no así los otros actores como Rusia e Irán. En ellos se están soportando para hacer esto. Recordemos que a finales del año pasado, Delcy Rodríguez hizo un anuncio de hablar con los acreedores que ellos les iban a pagar. Ellos siempre buscan mecanismos para poder hacer que estas cosas, vamos a decir, suenen
como que realizables y por lo tanto el capital viene actuando. Lo que yo siento que no ha ocurrido para contrarrestar esto es de parte del lado nuestro de quienes nos oponemos a este régimen, porque yo creo que debería de haber, para que este cambio ocurriese o para que la población tuviese conocimiento y tomara una bandera de protesta cívica para que las cosas cambiaran en Venezuela, que el liderazgo político opositor mostrase una capacidad de tener una estrategia frente a la situación económica que vive el país, como por ejemplo, debería de haberse hecho en este periodo de tiempo del gobierno interino acuerdos comerciales con los países, con los 60 países que apoyan a la democracia en Venezuela. Y esos acuerdos comerciales hasta la fecha no se han hecho. Eso hubiera ayudado a que se entendiese que con la alternativa que representa Maduro en el poder, la economía venezolana no va a mejorar. Si cambiamos hacia la democracia, bueno, allí vamos a tener entonces inversiones de todos estos países que nos van a ayudar a poder salir de la crisis. Los inversionistas de estos países, incluyendo los socios actuales del régimen dentro de Petróleos de Venezuela, que vienen de países europeos, etcétera, y de aquí mismo, de los Estados Unidos y de países democráticos, dirían, bueno, mira, el cambio político se tiene que generar porque todo el mundo está forzando a que haya una situación económica que haga que el régimen de Maduro entienda de que él tiene que dar espacio y tiene que buscarse una solución política. Pero simplemente si nos quedamos en la cuestión de los principios, que la democracia nos va a ayudar y que los países solamente nos apoyen de palabra y no con hechos, pues entonces allí yo creo que hay una responsabilidad para que las cosas en Venezuela cambien y quienes estamos en la oposición debemos de buscar, ¿no?, que estas cosas se hagan para que la economía venezolana se pueda enrumbar. Te voy a poner un ejemplo que para mí es muy significativo. A finales del año pasado nosotros estuvimos trabajando, yo estuve trabajando con un grupo de compañeros en una versión de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esa ley orgánica de hidrocarburos establecía un proceso de apertura, de transformación del sector, de insertarse en el mundo en donde está hoy el petróleo y su proceso de cambio con las energías alternativas, más limpias, etc. Esa ley, producto obviamente de un trabajo que, en donde recibimos, por cierto, durante la elaboración de este trabajo, el apoyo de Elías Mata, de Luis Estefanelli, etcétera, nosotros pensábamos, quienes trabajamos en ella, que iba a ser un elemento que se iba a mostrar a la sociedad venezolana para que sintiese de que hay una alternativa frente a lo que significa Maduro, porque yo creo que parte de que la gente no se levante es que dice cuál es la alternativa que tenemos enfrente. Bueno, nosotros pensábamos que eso iba a ser una alternativa para mostrar, mira, en la oposición están preparados, aquí está la ley, aquí es lo que viene para que el sector petrolero sea más eficiente, para que haya gasolina en las estaciones de servicio, para que la producción del país se acelere, porque tenemos bastantes amenazas en cuanto al tema del petróleo per se. Bueno, nada de eso ocurrió. Lamentablemente no se aprobó nada, se dejó así. Y hoy resulta que el régimen de Maduro está lanzando un ideario dentro de lo que es este capitalismo salvaje que tú llamas, en donde habla de que la industria petrolera venezolana necesita permitir que los inversionistas extranjeros tengan mayor participación en las empresas, de que haya esquemas en donde la forma de participar del sector privado sea mayor, que se tiene que permitir la importación de combustibles para liberar el sector tan grave que tiene problemas en Venezuela de suministro de gasolina, diésel, gas, etcétera, que en el mercado interno las estaciones de servicio, etcétera, van a ser en manos de privados, etcétera. Entonces tú dices, oye, perdimos una oportunidad y eso yo creo que hace que la gente en Venezuela, ese reclamo que tú y yo tenemos, sea ciudadano frente a lo que se está ocurriendo en el país, al final del día no pase nada, pues dice, bueno, pero ¿para dónde voy? Entonces, si tengo que
mi día a día, porque lo hablo con mi familia y con la gente que está allá, es buscar cómo hago para comer, cómo hago para tener la electricidad, cómo hago para estar protegido, cómo hago, y no tengo alternativa. Entonces me tengo que quedar con esta gente que está aquí porque al final del día lo que me interesa es eso. O me voy de Venezuela buscando otra oportunidad y ahí van los millones de venezolanos que están saliendo. Entonces, ese rol estratégico que tiene el tema económico para que haya un cambio político, yo creo que es muy importante que se dé. Si no, vamos a tener, como dicen todas las previsiones, fíjate, este año, lo que dice el Fondo Monetario Internacional con respecto a la economía venezolana, que se va a volver a reducir un 10%. El récord de recesión económica lo tiene Venezuela desde que llegó Maduro al poder. Ha estado continuamente desde el año 14 reduciendo su capacidad de producir bienes y servicios. La inflación la están estimando en el 6.500%. Tú me dirás, bueno, es que a lo mejor esa cifra es muy alta. Bueno, que sea la mitad, 3.000%. Imaginemos lo que eso significa cuando uno tiene que generar dinero para comprar comida, meses hay que trabajar para poder llenar la canasta básica. Entonces, ¿por qué desde el lado opositor, no hay una propuesta que esto ya no es ni siquiera un tema de la unidad, es ¿Por un qué tú tema te del sigues país? preguntando por qué del lado opositor? Si el lado opositor ha demostrado, esta gente del G4 y compañía, ¿no? Y los que no están en el G4 también, porque no terminan de unirse en una Exacto. cosa común que es Venezuela, tienen capacidad, ¿no? No solamente para ser mejores que estos, que resulta que es más fácil ser mejores que esto, cualquier cosa, Debería de serlo, sino exactamente. para salir de esto. Ellos han demostrado que no tienen capacidad para eso. Ellos han Bueno, entonces, demostrado. Yo no estoy diciendo que muchos de ellos no sean valientes, que muchos de no, ellos sin no duda, estoy sean en la misma. realmente quieren una Venezuela mejor y da, pero no tienen capacidad para salir de esta gente. No, ni siquiera tienen capacidad para ponerse de acuerdo frente a una narcotiranía que tiene el país, que hundió el país más rico en el subsuelo de toda América y uno de los más ricos en el subsuelo del mundo entero. Ni siquiera tienen capacidad para eso. Bueno, ese es el Yo no sé reclamo cuál que es la yo creo. salida. Ese es el reclamo que yo creo que como ciudadano, por lo menos yo estoy haciendo, y creo que eso implica que nosotros tenemos que hacer algo en la medida de lo que podamos para que estas cosas cambien. Si eso significa que tiene que haber cambios en el liderazgo, bueno, tendrá que haber cambios en el liderazgo. Si eso significa, ¿Y quién los va a cambiar? ¿Quién los bueno, va a cambiar? ¿Por qué yo creo, fracasó el 11 de abril? ¿No? Por esos que ahora se hacen llamar G4. Es que ellos querían a Chávez. A quien querían que regresara era a Chávez y lo demostraron. bueno, Con pero tal de eso ellos, porque significa. entonces perdían ellos el poder. Lo que Claro, les interesa es el poder, lo único que les interesa es eso. bueno, pero lo que uno puede hacer ahora, lo que yo puedo hacer ahora es hacer este llamado para Claro. despertar por lo menos lo que uno siente y ve de que cómo tienen que hacerse las cosas para que cambien. Si no hacemos esto, entonces la alternativa que vamos a tener, porque ahorita, tú lo sabes bien, que me dirás, bueno, oye, esto con la economía, ¿qué tiene que ver? Bueno, sí tiene que ver mucho. Lo que te voy a decir, que es que ahora ya se ha planteado nuevamente el tema de las elecciones regionales, de gobernadores y alcaldes. Y yo que estuve un poco en el medio de estos partidos, cuando estuve en la coordinadora, sé que eso se convierte en un tema de discusión y atractivo, porque dicen, bueno, pero si nosotros tenemos y ganamos 15 gobernaciones, imagínate tú, ¿Cómo la entonces le vamos a damos la perder? vuelta. Porque Entonces, imagínate tú, eh, nuestro sueldito y nuestra cuotica de eh, poder. pero el tema Miserables. está que en Venezuela no se, lo que uno hace es votar si quieres, como tal, porque eso es una discusión, pero uno no elige allí, no hay decisión para la gente. Entonces, ¿qué van a hacer esos gobernadores que hablan de la oposición si la economía venezolana está en bancarrota? ¿Qué van a hacer ellos para beneficiar a los estados, a la gente, a los municipios, etcétera, para que si la economía venezolana está en. Entonces, el problema es que hay que salir de un régimen que
no genera bienestar a la población. Y eso No, es el foco. perdona, salir de un régimen y cambiar ellos de mentalidad. También, Porque por ellos son los supuesto. hijos de acción, de lo peor de Acción Democrática y COPEI, no de lo mejor, de lo Eso peor. hay que cambiarlo, evidentemente que hay que cambiar esas cosas. Y eso es lo que uno ve en cómo un país como Venezuela, como tal tú lo estás diciendo, que tiene 20 años sufriendo una revolución que cada día lo empobrece más, oye, resulta que lo que en otro... Mira, yo que trabajé en Petróleos de Venezuela, trabajando yo en Petróleos de Venezuela, si nosotros hubiéramos tenido una situación de combustible como la que vive hoy Venezuela, que no hay gasolina, que no hay diésel, que no hay gas en bombonas, ¿ah? A nosotros a todos nos hubieran llevado al paredón, a todos sin excepción. ¿Y qué es lo que pasa en Venezuela? Bueno, la gente como que oye, bueno, déjame ver. No, aquí hay, de verdad que tiene que haber algo que genere esa combustión para que el país pueda salir. Y en eso, yo insisto, el liderazgo opositor tiene una tremenda responsabilidad para hacerlo. Y toca a uno llamarle la atención y decirle, mire, el problema económico, usted tiene que mostrar alternativas. Usted tiene que enseñarle a la gente que usted tiene una capacidad de hacer un mejor país que lo que estamos viviendo. Mientras eso no ocurra, entonces usted no tiene una conexión emocional con el ciudadano. Y esa conexión emocional con el ciudadano se ha perdido, se está desdibujando cada día. La gente ha perdido cierta esperanza. Y eso obviamente a los que estamos afuera nos lleva a un nivel de angustia porque vemos que más es posible hacer. Ah, bueno, entonces el concierto, yo no estoy hablando aquí ahorita, Napoleón, de que como dice, no, que vayan en las tropas, no, yo no estoy hablando de tropas ni de nada de eso, yo lo que estoy hablando es que el mundo se mueve por dos cosas, los intereses y los principios. Los principios democráticos de los países que nos apoyan están claros. Mire, que tengan un país democrático, de libertades, de instituciones, etcétera. Perfecto. Eso nadie puede estar objetado. Pero para que esos principios se puedan mover, tiene que haber unos intereses. Y esos intereses, bueno, son en un sentido económicos. Entonces vamos a facilitar en una economía como la venezolana, que necesita de recursos externos y en donde se capitaliza lo que se dice que es el gobierno legítimo de Venezuela, que haya una posibilidad de lograr acuerdos. ¿Para qué? Para que esos intereses muevan a esos principios y debiliten a quien está en Miraflores, que es lo importante. Y allí hay muchas cosas que se pueden lograr. Se puede lograr que los señores de Irán dejen de estar metiendo las narices en Venezuela, porque a este país donde estamos nosotros ahorita le interesa resolver ese problema de Irán que tienen con respecto a su desarrollo nuclear. Aquí se puede hablar con los rusos y decirle, mire, ese problema lo tenemos que resolver de Venezuela, así como estamos no podemos. Aquí tenemos que hablar con los cubanos y con esos 60 países que apoyan a Venezuela y que vean de que una vez que salida la dictadura, en Venezuela va a haber un campo fértil para invertir con seguridad, con condiciones para que el país se pueda desarrollar en una economía global que necesita buscar lugares para crecer. Eso yo creo que nos pudiera acompañar. Pero esa discusión, que ya digo, debería de ser de país y que nos uniera a todos, la verdad que uno no la termina, no la Bueno, termina va a de ser ver. muy difícil porque en la mentalidad de buena parte de ellos, inclusive gente amiga, con el cual me estaba insistiendo, ¿cómo es que el petróleo va a ser privatizado? ¿No? Entonces, las compañías internacionales se van a llevar todo el dinero. En cambio, si es del Estado, sucede, ¿no? Que es que ese dinero es de los venezolanos. ¿Cómo que el dinero es de los venezolanos? ¿Desde cuándo el dinero es de los venezolanos? Eso lo distribuyen la gente de Miraflores y la gente del Congreso a cómo le Claro, da la gana. Si en una época creció Venezuela, ¿no? ¿Ok? Eso es cierto, pero pudo haber crecido muchísimo más, pero muchísimo más. Además, yo creo, entonces yo le digo, bueno, pero es que si es de la empresa privada, lo importante es que paguen sus impuestos en claro. base a lo que diga las sanciones, las leyes, lo que sea, y que se reforme el Poder Judicial.
porque tan responsable como tú decías que son la dirigencia, que es la dirigencia política, ¿no? ¿Y dónde dejas al Tribunal Supremo? ¿Dónde dejas a los abogaditos, a las fiscalitas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sobornando y dejándose sobornar, y eso no es nada nuevo. ¿Cómo vas a Claro, cambiar cómo va a desentar la justicia en Venezuela? ¿Cómo vas a eh, cambiar esa mentalidad? Los adecos roban, pero dejan robar, por eso son mucho mejores. Los copellanos roban, no, pero no solamente roban ellos. ¿No te acuerdas que la gente estaba feliz y decía eso? sí, desafortunadamente sí. También que se Una le eche gran la cantidad de culpa a gente la lo gente, a decía nosotros, a los ciudadanos, somos y por, esa gente irresponsable que se fue a la playa, ¿no? Sin tapaboca y unos al lado de otros, ¿no? claro. Esa gente merece ser gobernada por alguien diferente a esta basura que tenemos en Miraflores. No, por Bueno, favor. nosotros tenemos que pensar en que la mayoría de la gente quiere de verdad tener un mejor futuro. Están nuestras generaciones que por lo Claro, la menos mayoría de las la que están gente allí. quiere que le den. Desde Yo sé, 1900, perdona, desde 1958 se le ha metido y se le ha vendido al pueblo venezolano, ¿ok? Que lo merecen todos sin trabajar. Solamente eso es un problema, vota sin por duda, mí y yo te doy las sin cosas. duda. Ah, Sin duda, pero en este momento yo creo que el nivel de hambre, de necesidad, de situación social que vive Venezuela, lo lleva a abarrotar las playas. sí, pero no te creas, oye, hay una cantidad de gente que la verdad que la está pasando cada vez en condiciones peores y la pobreza es obviamente una manera de controlar y el pan y el circo también Pero es perdona que te otra manera. interrumpa. Yo no estoy diciendo que esa gente que se fue a la playa sin tapaboca la está pasando muy bien. Estoy diciendo que es una No, irresponsable, no, pero eso yo estoy de no acuerdo, creo que la esté pasando yo muy sé lo bien. que, sí, yo entendí lo que me estás diciendo y que eso es parte también del sistema donde está acostumbrado que tú sabes, a vivir. Pero, por ejemplo, cuando tú me hacías referencia al tema de que el petróleo y cómo que el gobierno lo va a tener, bueno, yo creo que el petróleo los ciudadanos entonces sí tienen derecho a tenerlo y hay mecanismos que se pueden desarrollar para que el ciudadano de a pie, el participante más importante que tiene Venezuela en su actividad sea el ciudadano. Y hay maneras y esquemas para que ese patrimonio le pueda pertenecer a él. Nosotros habíamos pensado en un desarrollo de ese tipo de actividades para que los venezolanos tengan su acción en una compañía y participen en ella. ¿Por qué no? Y eso sí, entonces yo diría que ahí sí el petróleo es efectivamente de los ciudadanos y como tú bien decías, no es un tema de que el administrador de la renta es el que entonces decide para dónde va y no va, no, es el ciudadano, es el que lo decide. Y ese es un proceso de transformación que tenemos que generar, que nos costará tiempo y si el tema que tenemos por delante es que la ventana de oportunidad que representa, sobre todo para Venezuela, para su recuperación económica, el petróleo, que sigue siendo su ventaja competitiva más importante, cada vez tiene mayores dificultades, cada vez está más estrecho, cada vez resulta más complejo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que eso se revierta y aprovechar esa ventana para que entonces se generen los recursos y diversificar esa economía, entender que el trabajo crea valor y crea bienestar y que cuando las cosas se hacen bien, el país va a ir bien y por lo tanto tú vas a ir bien. No es que cuando el gobierno le vaya bien, entonces me va a dar a mí para que yo esté bien. No, eso, yo estoy de acuerdo. Ese concepto tenemos que cambiarlo drásticamente y entender, bueno, que fíjate, y vuelvo al tema, yo creo que una de las cosas que hoy ocurre en Venezuela es que la gente no ve alternativa, no ve alternativa. Hubo hace un par de años con la llegada de Juan Guaidó, a quien valoro todo su esfuerzo y todo lo que ha hecho, porque ¿sabes? Es una persona joven que se lanzó en un mar complicado y ahí fue esa conexión emocional que hubo en aquel momento se ha desvanecido. ¿Por qué? Porque la gente no ve una alternativa, no ve una expresión de cambio que le diga, mira, las cosas van a ir para mejor y vamos a tener esto. No, aquí muchas veces el que toma más la iniciativa, aunque sea pura
propaganda mediática, es el propio régimen. Y eso Mira, es triste. por cierto, en esta cosa, en esta excelente conversación que tuvo Andrés de la Chesa con varias personas sobre Arturo Uslar Pietri, yo no recordaba, bueno, que no me interesaba en esa, estaba muy joven, que Arturo Uslar Pietri, con su gente, cuando se lanzó a la presidencia ya en los años 60, se reunía con los diferentes grupos, ¿no? En las mañanas o en las tardes, cuando no había película, en diferentes teatros. Entonces la gente hablaba directamente con ellos, ¿ok? Y entonces exponía su problema. Y en lugar de decirle, yo te lo voy a arreglar, yo te lo voy a construir, yo te daré el techito y de esa cosa, yo te daré si votas por mí, parece ser que ellos, con los especialistas que llevaban, le decían, ¿y por qué ustedes que tienen ese problema en ese barrio, en ese sitio, no hacen tal cosa y tal cosa? Entonces le estaban orientando para por lo menos aliviar el problema que tenían en ese grupo económico. O sea, le estaban diciendo cosas para que ellos hicieran en ese momento, ¿no? Sin pedirles el voto, sin esperar que voten por ellos, para después decirle qué hay que hacer. Ojalá algunos de los jóvenes de ahora, ¿no? Con un grupo de especialistas, empiecen a hablar con la gente, no para proponerle cosas, no para decirle, yo estoy aquí, pero si votas por mí, vamos a acabar con esa gente, ¿ok? Sino, ¿cuál es tu problema? ¿No? Tu problema tiene que ver con tal cosa, déjame traer unos especialistas, aquí está el especialista tal, a ver qué idea le propone. Si tú fulanito de tal, ¿no? Que has pasado por todos estos estudios, que tienes toda esta preparación, ¿no? Estuvieras con ese problema que tiene esta persona, ¿qué harías? Dime qué harías, ayúdame en eso. Eso es lo que se necesita, la mayor participación de la gente, que la gente de verdad participe y no que sea utilizada para conseguir los votos de ellos. Basta Claro, de populismo. exactamente, y eso es parte del cambio que tiene que haber en Venezuela. Fíjate tú, hay programas en los organismos multilaterales que van orientados a eso mismo que tú estás diciendo, cómo resolver problemas comunitarios con mecanismos que participe la propia gente que está allí. O sea, es que esas cosas están hechas. Y entonces yo digo, caramba, y eso bueno, ya lo acabas de decir tú, Uslar Pietri lo hizo en su momento, pero eso sigue vigente todavía. Y entonces, si tú me creas esa, esa, esa esperanza de cambio, esa mejora que yo voy a tener como ciudadano, esa capacidad que yo voy a tener de poder sentirme que soy dueño de cosas que estoy haciendo, eso yo creo que va a entusiasmar a la gente y la va a sumar y le va a decir a este régimen que se tiene que ir. Pero si eso no existe y la cosa queda simplemente en la misma retórica, porque yo te voy a decir, una de las cosas que se vuelve repetitiva cada vez que entran estos ciclos de que si van para las elecciones y que si el CNE y el no sé cuánto, es que entonces estamos meses, pero el país sigue deteriorándose y el régimen sigue apoderándose y el tiempo pasa y en consecuencia la gente se termina como que acostumbrando y eso ha sido muy perverso para los venezolanos, como dices tú, con toda la potencialidad de riqueza que existe en el país, para generar en el sector, ya te digo, energético, mira, en el proyecto que trabajamos nosotros en la ley, si uno agarrase y gasificase las ciudades de Venezuela, solamente que además es un trabajo que en un gran parte de él va a generar empleo porque es una mano de obra que va a ser eh, prácticamente muy fácil de poder adaptar porque es enterrar tuberías, es distribuir, etcétera. Son cosas y el beneficio que eso le va a generar a la gente, que pueda tener gas en su casa. Oye, y eso es un efecto multiplicador que te genera entonces que hasta el mercado, que no tiene que estar manejado en ningún modo por el gobierno, sino por el sector de la gente, del capital privado, etcétera, mejore. Al lado
nuestro, en Colombia se ha hecho un ejemplo de eso y cómo además se ha incentivado toda una capacidad industrial para que se haya fábricas de neveras, de cocinas, de etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que yo creo que hace falta que tengamos en Venezuela, para eso que mencionabas al principio, que la gente diga, hasta aquí llegamos, no quiero más de esto que estoy viviendo en Miraflores, tenga un incentivo para protestar, para salir, para reclamar que quiere a su país de manera diferente. Y eso tiene que ver, obviamente, con esta paupérrima situación económica que los venezolanos, y comprendo exactamente lo que dices tú y la responsabilidad de algunos de hoy salir a la playa cuando en realidad la situación de la pandemia es tan compleja, tenga una razón de lucha, tenga una razón para decir, mira, esto lo tenemos, y además es con el poder de la gente que vamos a salir de esto, es con el poder de la gente, y hay maneras de hacerlo, y ahí entra un poco el desespero para que estos resultados económicos tan malos que tiene Venezuela, que históricamente reflejan la peor economía que puede haber en el mundo hoy en día, independientemente de la pandemia, independientemente ahora de esa mentira repetitiva de que eso es por culpa de las sanciones y entonces las sanciones me afectan y entonces es culpa de Trump que se fue y no sé qué. No, no, eso es culpa de los que están allí, de los que están en Miraflores, de los que han generado todo este problema y este desbarajuste económico que vive Pero es que Venezuela. es Es lo difícil mismo, de salir. es el mismo cuentico que Cuba, es el mismo cuentico que los Castro le metieron en la cabeza a los cubanos. Es decir, el bloqueo. El bloqueo, Exacto. estamos así por el bloqueo, pero ¿de qué bloqueo hablas? ¿De las empresas norteamericanas o de las empresas que querían también participar en el mercado norteamericano? Tú no le robaste todas las empresas al nacionalizarlas sin pagar ni un centavo, tú se las robaste, lo lógico es que reaccionen, pero ustedes no eran, no se asociaron con los rusos, que chulearon a los rusos, ¿no? Durante décadas los chulearon. ¿Y por qué no Exacto. le compraban el dinero en lugar de gastarlo en armas para mandar al pueblo cubano a matarse Española. en África? ¿Por qué no los emplearon todas esas maravillas que hacían en los países satélites de Rusia? Y entonces, si ustedes tenían, si los canadienses y los mexicanos tan patriotas, ¿no? Tenían negocios con ustedes y en un tiempo también Panamá, ¿qué pasó? ¿Por qué no le compraron a ellos para ese pueblo que ellos tanto aman, idolatran? No, no, Claro, no, porque no la fue el bloqueo. concepción, Uh -huh. claro, la concepción es el poder, es mantenerse en el poder, no Claro. es el bienestar de los ciudadanos. Y entonces eso nos lleva a esta situación tan dramática que se vive en Venezuela. Fíjate que hoy en día, como dices tú, ese problema de los cubanos, bueno, en Venezuela, Maduro no ha parado de enviarle su suministro a los cubanos. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué tú criticas eso del suministro? No, yo critico lo del suministro no porque le mande unos barriles, no. Yo critico lo del suministro porque no lo pagan y se lo regala a costa del sacrificio que tienen en Venezuela los venezolanos que no tienen para pagar las famosas vacunas estas del COVID. En cambio, Cuba, tú quieres suministro petrolero, porque Venezuela, ¿cómo no? Yo te lo doy a precio y a condiciones de mercado, como debe de ser, pero que todos los días esté saliendo desde Venezuela barriles sin rumbo al mercado cubano para soportar esa dictadura y a su vez ellos interesados y encustados en Venezuela para soportar que Maduro no salga del poder, eso es algo inaceptable y eso sí es que verdad. Y ahí yo digo, ¿podemos nosotros solos salir de eso? No. Ahí tenemos que buscar, ahí es donde sí yo creo que tenemos que buscar los aliados de afuera y generar entonces la suficiente capacidad para que la presión haga que tengan que salir de Venezuela. ¿Y cómo hacemos para que tengan que salir de Venezuela? E insisto en el tema, hablando solamente de los principios democráticos y que entonces no, necesitamos que haya intereses también que se sumen para que digan, mira, si estos cubanos se salen de aquí, la infraestructura vial de Venezuela, empresas europeas van a tener la capacidad de hacerla conjuntamente con capital nacional.
Entonces ya tú verás como la rueda se empieza a mover en un sentido distinto, pero si eso no ocurre y lo único que hablamos es de estas cosas, de que si vamos para las elecciones y cambian, no, hay que buscar esta movida estratégica para que entonces el régimen se sienta débil y se busque a ellos a que tiene que buscarse una solución política o por el contrario la gente se va a alzar, que yo creo que eso es un escenario bastante probable. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Pues, muy agradable, como siempre, hablar contigo, ¿no? Economista, además fue director destacado de PDVSA, justamente en todo lo que tenía que ver, lupa de los 40, que tenía que ver con refinación, suministro y comercio. Gracias, Juan. Un Muchas gracias, abrazo Napoleón. para ti y tu familia, ¿sí? ¿Ok? Igual, muchas gracias. Chao. Siempre muy agradable también hablar contigo. Y Juan, saludos a la casa. cómo no, Juan Fernández.